Dios les bendiga, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Les habla el pastor Robinson Arrieta. Para mí es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor y yo sé que hay un mensaje especial de parte de Dios para cada uno de ustedes porque Dios les ama en gran manera. Y yo quiero compartir acerca de lo que es cómo activar el favor de Dios, cómo moverse bajo el favor del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos esa gracia y ese favor de Dios. Y quiero compartir también un cuento que creo que va a ser de gran bendición para lo que hoy quiero hablar. Y este cuento se llama La mariposa presumida. Dice que había una vez una mariposa muy presumida que se pasaba el día exhibiendo su gran belleza, pero un día llegó al bosque una mariposa más bella que ella. Entonces ella no podía soportar que hubiese otra mariposa más hermosa que ella. Entonces se decidió ir donde el hada de la montaña. Y al llegar donde el hada de la montaña, esta hada le preguntó, eh, ¿qué quieres que haga, mariposa, por ti? Y esta mariposa le respondió, quiero ser la mariposa más hermosa de todo el bosque. No es buena idea, mariposa, le dijo el hada. Tú eres muy bella, sí, pero quiero ser la más bella, insistió la mariposa. Entonces el hada le respondió, estas cosas tienen consecuencias, mariposa, no olvides que esta clase de peticiones trae consecuencias. No importa, mientras yo sea la más bella del mundo, respondió la mariposa. El hada de la montaña le concedió el deseo a la mariposa y esta mariposa se fue muy contenta y satisfecha con su resultado. Pronto se corrió la voz por todo el pueblo, por todos los lugares, de que en aquel lugar había una mariposa de extrema belleza. Pronto empezaron a verse en el bosque hombres, mujeres, con la curiosidad de contemplar esta hermosa mariposa. Y como esta era tan presumida, ella estaba contenta de tener tanto público. Cada vez había más gente que acudía al bosque a ver la mariposa presumida. Qué feliz estaba la mariposa. Había conseguido lo que quería. Hasta que un día, en plena noche, alguien la cazó y la metió en un tarro. Y decía este hombre, mañana te disecaré y formarás parte de mi colección, dijo el cazador. La gente pagará mucho dinero por venir a verte. Menos mal que el hada de la montaña estaba muy vigilante y muy cerca de todo lo que estaba ocurriendo con esta mariposa. Porque cuando vio lo que pasaba, lanzó rápidamente un rayo y que rompió ese tarro. Y la mariposa pudo salir huyendo rápidamente de ese lugar. La mariposa presumida siguió siendo la más bella, pero ya nunca más volvió a presumir como lo hacía antes. A veces el orgullo, la prepotencia no nos dejan ver las cosas que Dios está haciendo, las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Y yo le titulé a este mensaje, un hijo que activa el favor del Padre. Y aquí puede encontrar dos palabras que es activar y favor. Activar es poner en funcionamiento un proyecto, un plan, un propósito. Dios va a poner a funcionar el propósito que tiene para contigo, porque tú eres un hijo especial para Dios, tú eres un hijo amado para Dios. Y favor es un privilegio, es una protección, es una ayuda que el Señor ha puesto alrededor de ti. Es una autoridad, es un poder que Dios ha puesto alrededor tuyo, porque tú eres el hijo amado para Dios.
¿Qué cosas mueven la mano de Dios? ¿Qué cosas mueven el favor de Dios? ¿Qué cosas hacen que los milagros ocurran a nuestro favor? El libro de los Salmos dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Somos privilegiados de tener un Dios que nos llama hijos. Somos privilegiados de tener un Dios que es bueno y misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que nos cuida como un padre, porque somos su creación, porque somos su especial tesoro. ¿Qué cosas mueven la mano de Dios? Recuerde que somos los hijos de un Dios que nos ama. Pero ¿qué cosas mueven el favor de Dios para ti? Siempre que yo llego a mi casa, mis hijos me roban el corazón desde muy pequeños. Y eso hace de que cuando estoy por fuera o cuando me invitaban a una iglesia y yo estaba por fuera de la ciudad, siempre estaba, antes de regresar, ¿qué le llevo? ¿Qué regalo? ¿Qué es lo que más le gusta a ellos? Y trataba de comprárselo. Y cuando cuando llegaba a la casa, lo sorprendía con ese regalo. Porque ellos robaban siempre mi corazón. ¿Qué cosas mueven el favor de Dios para ti? Lo primero que mueve la mano de Dios a nuestro favor es nuestra fe. Nuestra fe. La fe siempre va a ser lo más básico que todo creyente debe tener. Porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, debemos creer que Dios está ahí escuchándonos. Pero Dios pone a prueba nuestra fe. Siempre el Señor va a poner a prueba nuestra fe. ¿Qué tanta fe usted tiene? Si usted tiene la fe suficiente, hoy usted va a ver un milagro realizarse en medio de tu casa. La fe siempre moverá la mano de Dios. Y en la Biblia encuentro pasajes donde hombres y mujeres, por la fe que tenían, movieron la mano de Dios. Movieron el milagro. Uno de esos hombres fue un centurión romano, un hombre que tenía a cargo soldados, un hombre que tenía bien claro que era él, un romano, y los romanos veían como poca cosa a los judíos, y los judíos no entraban en la casa de los romanos porque eran indignos, eran impíos, no podían los judíos entrar ahí. Pero dice el pasaje que este centurión romano le pidió a Jesús, fue a buscar a Jesús para que sanara a su siervo. Y él, en vez de ser arrogante, fue humilde y lleno de fe y le dijo a Jesús, Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. El centurión conocía las costumbres judías y las respetaba. Él sabía que un verdadero judío nunca iba a entrar a su casa, a la casa de un gentil. Él pensaba, decía, yo sé que Jesús no va a venir a mi casa, pero solamente di la palabra. Yo sé que tu palabra es poderosa. Tengo fe que si dices la palabra, mi criado va a sanar. Yo creo que esa es la fe que usted y yo debemos tener hoy. Y poderle decir en oración, Señor, solamente necesito tu palabra. Solamente necesito que digas la palabra, Señor. Porque si dices la palabra, el milagro va a ocurrir en mi casa. Dile al Señor, el milagro va a ocurrir en mi casa si tú lo dices. La sanidad va a llegar. Las finanzas van a venir.
El dinero va a venir. Voy a tener el dinero, si tú lo dices, Señor, para pagar las facturas, para pagar la universidad, para pagar la renta, para pagar lo que tengo que pagar. Solo si tú dices la palabra, Señor. Dios prueba nuestra fe. Tu fe moverá las manos de Dios. La fe de este centurión hizo que su siervo fuera sanado. Él sabía que Jesús, por ser judío, no iba a ir. Pero lo que más le interesaba era que Jesús declarara sanidad. Porque la palabra de Jesús tiene poder. Jesús lo prueba diciendo, yo iré y lo sanaré. Jesús estaba probando una reacción del centurión. ¿Qué iba a salir de la boca de él? El centurión expresa con su boca, yo sé la autoridad que tienes. Jesús tiene autoridad. Y en la autoridad de Jesús se establecen todas las cosas. Solo ten fe. Solo ten fe. Porque hoy el Señor declarará sobre ti y sobre tu casa un milagro. Si tú lo crees. Di la palabra, decía este hombre, y mi siervo sanará. Demostrando el centurión una fe excepcional. Una fe que era capaz de hacer que ocurriera un milagro. Solo por la palabra de Jesús, a pesar de que había una distancia grande, iba a ocurrir un milagro. Hoy tú puedes estar clamando por un hijo que está a kilómetros de tu casa, pero una palabra que salga del trono de Dios hará que tu hijo sea tocado en el nombre de Jesús. Aunque estés lejos, una palabra que sale de la boca del Señor hará el milagro de aquel familiar por el cual estás pidiendo. Hay personas que van a la iglesia y empiezan a clamar por sus familias, por su esposo, por sus hijos, por sus padres. Y ese clamor que se hace ahí en la iglesia, ahí solos, ese clamor llega a los cielos. Pero cuando Dios declara la palabra, alcanza a la persona por la cual usted está pidiendo. Dice que al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que tu fe sea tan grande para ver lo invisible, para tocar lo intangible. Que tu fe sea tan grande para abrazar lo que siempre has pedido. También en la palabra encuentro otros casos, como el ciego Bartimeo, que clamaba a gran voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo mandaba a callar y le decía, calla, calla. Este hombre seguía creyendo, seguía gritando, seguía clamando al Señor de Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Dice que fue tanta la fe de este hombre que detuvo el camino de Jesús, el caminar de Jesús. Aunque iba mucha gente siguiendo a Jesús, este hombre Jesús escuchó claramente el clamor de Bartimeo. Y Bartimeo fue sanado.
También hubo dos paralíticos que eran cargados, perdón, era un paralítico que era cargado por 4 amigos. Dice que Jesús estaba hablando y a una multitud alrededor en una casa, y este paralítico lo llevaban 4 personas, pero era tanta la gente que no podían pasar. Pero estos hombres, la fe de estos 4 hombres hizo que pudiesen entrar por donde era imposible, por el techo. Y estos hombres bajaron al paralítico por el techo. Y dice la palabra que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Tu fe, tu fe bendecirá a otras personas. Si tienes fe, verás la bendición correr a otras personas. Tu fe hará que otras personas sean sanadas. Tu fe hará que otras personas sean restauradas. Tu fe hará que otras personas reciban el toque del Espíritu de Dios. Tu fe es poderosa, puesta en las manos de Dios. Aquí los 4 amigos de este paralítico mostraron una fe que sobrepasaba obstáculos. Si tu fe es tan grande, ningún obstáculo te va a detener. No te debe importar, a usted no le debe importar cómo Dios lo va a hacer. A usted le debe importar es que Dios lo va a hacer porque usted ha tenido fe en que Dios hará el milagro. La fe siempre va a demostrar que en nosotros opera un milagro. Si tienes fe, dice la palabra, como un grano de mostaza, le podrás decir a la montaña que se quite y ella se va a quitar. Dile ahora a la montaña el Dios que tiene. No le digas al Dios la montaña al cual está enfrentando. Dígale a la montaña, o muéstrale a la montaña el Dios que está contigo. Y dile, en el nombre de Jesús, hoy a ti te digo, montaña, te quitas. Esa montaña puede ser una deuda. Esa montaña puede ser un divorcio. Esa montaña puede ser una enfermedad. Esa montaña puede ser una escasez. Esa montaña puede ser cualquier cosa. Dígale a la montaña, en el nombre de Jesús, te quitas. Porque conmigo va el Señor. Porque conmigo camina Jesucristo. Dile a la montaña que tienes un Dios grande. Que tienes un Dios grande. ¿Qué mueve la mano de Dios? Nuestra fe. Pero también mueve la mano de Dios nuestra humildad. A veces decimos que somos humildes, pero somos muy orgullosos. Somos arrogantes. La palabra, la Biblia me enseña o me muestra el caso de una mujer cananea. Esta mujer cananea viene de una descendencia que portaba una maldición, porque viene de la descendencia de Can. Can era uno de los hijos de Noé. Y Can recibió la maldición por descubrir la desnudez de su padre y por burlarse de su padre porque estaba desnudo. Y sobre él y su descendencia cayó una maldición. Y dice en Mateo 15 que la mujer cananea tenía una hija enferma y vino a suplicarle a Jesús que la sanara y la liberara. Y Jesús probó la fe y vio la humildad de esta mujer. Porque Jesús, cuando enfrenta a esta mujer, una de las cosas que él hace es que Jesús le dijo que él no era para los perrillos, que la atención de él era para los hijos. Jesús le dijo que ella no era del pueblo escogido,
¿Cuántas personas no se ofenden cuando los tratan mal? ¿Cuántas personas no se hieren con algo así? Esta mujer no le importó que Jesús le hablara de esa manera. En otras palabras, he visto a personas irse de las iglesias, irse de las universidades, irse aún de las casas cuando las han menospreciado. Pero esta mujer sabía, la tenía bien clara, que a ella lo que le importaba era que Jesús sanara a su hija. Esta mujer ignoró lo que Jesús decía, que no era del que él era para el pueblo escogido, que ella no pertenecía al pueblo. Esta mujer cerró sus oídos a todas estas cosas. Esta mujer se postró ante el Señor y le suplicaba. En otras palabras, si usted nota bien este pasaje, esta mujer en vez de irse, clamó, humillándose más. Cuando usted no encuentre una respuesta, cuando usted esté clamando y escuche puro silencio, clame más fuerte. Dígale, Señor, te suplico que me ayudes. Te suplico que respondas. Porque a veces vienen a nuestros oídos palabras que nos dicen, tú no tienes vergüenza, tú pecaste, eres indigno, no eres digno, no eres digno, no eres digno de estar pidiéndole al Señor. Esas palabras llegan y nos bloquean. Pero yo quiero decirle que cierre tus oídos a esa palabra y sigas clamando. Humíllate ante el Señor. Ella no se dio por vencida, sino que se humilló cada vez más. Jesús le llegó a decir que no es justo que la comida de los hijos se la dieran a los perrillos. Mira, esta mujer le respondió a Jesús, tremenda palabra, dijo, pero mi Señor, aún los perrillos comen de las migajas de los amos. Esto hizo que el milagro se generara para ella. Ninguna de estas frases que Jesús le decía era una negativa, sino una prueba. Jesús quería sacar lo que había en el corazón de ella y ella dio lo mejor que tenía en adoración hacia Dios. Se humilló en humildad pura para Jesús. Entonces ahí Jesús se movió en misericordia y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué causó que Jesús declarara el milagro sobre ella? La humildad y la fe de esta mujer. Después de toda prueba, Dios siempre va a traer respuesta. Después de toda prueba, Dios te concederá la petición. Después de toda prueba, Dios va a traer la bendición sobre ti y sobre tu casa. Después de toda prueba, Dios te responderá a tu favor. Pero tienes que pasar por la prueba sin quejarte. Si te desalientas, si viene el desánimo y te vas, te voy a decir algo. Si te retiras porque estás pasando momentos difíciles, cosas difíciles, nunca vas a lograr poseer la promesa, nunca vas a lograr lo que habías pedido. La humildad mueve la mano de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Si tú eres humilde,
la gracia y el favor de Dios vendrán sobre ti. Pero si hay arrogancia y altivez, Dios te resiste, Dios se aparta de ti, Dios te quita de en medio. Dios no trata con los orgullosos, Dios trata con los humildes. Un- Recordando que humildad no es pobreza, porque algunos dicen, ay, es que esta persona es humilde, hablando de que es pobre. La humildad nada tiene que ver con la pobreza. La humildad es una actitud en el corazón, porque yo he visto hombres que tienen mucho dinero y son sencillos, humildes, pero he visto personas que no tienen y son groseros, orgullosos, altivos, altaneros. La humildad mueve la mano de Dios. ¿Qué cosa mueve la mano de Dios? Ya sabemos que es la fe y la humildad. ¿Qué más cosas mueven la mano de Dios? Lo que también mueve la mano de Dios es que tengamos un espíritu persistente, que seamos constantes, que sigamos clamando, que sigamos firmes. Si tenemos un espíritu constante, Dios va a ver esa constancia y va a ser de que por nuestra persistencia y nuestra constancia el milagro ocurra. Dice que así como Bartimeo habían dos ciegos que clamaban y que la gente mandaba a callar, los mandaba a callar continuamente porque ellos clamaban por misericordia. Y las personas los mandaban a callar. Y cuando los mandaban a callar, ellos gritaban aún mucho más. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 20. El versículo 29 dice que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le respondió para le reprendió, perdón, le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús se detuvo por el clamor de estos dos ciegos. Tu clamor va a hacer que Dios se detenga y te ponga atención. ¿Qué tan persistente eres? A veces oramos un día, oramos 2 días y como no vemos resultados dejamos de orar. Pero Dios quiere que ores y sigas orando y sigas orando y sigas orando hasta recibir la respuesta. Persiste, persiste, siga clamando, siga pidiendo que Dios responderá en el tiempo preciso. Estos hombres clamaban, estos hombres gritaban y la gente los mandaba a callar, pero estos hombres cerraban sus oídos a la voz de ellos porque querían era escuchar la voz de Jesús, querían escuchar la respuesta de Jesús. Cierra tus oídos a todo lo exterior y abre tus oídos a la voz de Jesús. Clama, 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 clama. Clama en el nombre de Jesús, clama en el nombre de Jesús, clama ahora en el nombre de Jesús, clama en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Creo que Dios está hoy hablándonos y nos está diciendo, sea persistente. Porque si eres persistente, Jesús se va a detener delante de ti y se va a compadecer y va a hacer el milagro que le estás pidiendo.
Dice el versículo 34, entonces Jesús se compadeció y les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hoy Jesús está tocando tu vida. Hoy Jesús está haciendo un milagro a tu favor. Hoy Jesús está trayendo respuesta a tu clamor, a tu necesidad. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad tiene que irse. Toda escasez tiene que irse. Todo divorcio tiene que irse. Todo conflicto en tu casa. Todo conflicto con los hijos, con los esposos. En el nombre de Jesús tiene que irse. Si tú eres uno que clama. Si tú eres uno que persiste. Si tú eres uno que no suelta la petición delante del Señor. Dice las Escrituras que hubo una mujer que fue persistente ante un juez. Y como todos los días iba a pedir que se hiciera justicia, dice este juez que para que no se hiciese cansona, no tuviese más fastidio, dice voy a responderle la petición. Y esta mujer recibió lo que pedía. Y dice las Escrituras, si este hombre que no tenía temor ni a Dios ni a los hombres hizo esto con ella, cuánto más vuestro Padre Celestial hará grandes cosas contigo. Dios va a hacer el milagro en esta semana si tú eres una persona persistente. Si has venido pidiendo días atrás lo mismo, yo te aseguro que Dios va a responder si esa petición está de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios pone a prueba nuestra paciencia. ¿Qué tan pacientes somos? A veces Dios nos hace esperar para ver qué tan pacientes somos. Y somos impacientes. Queremos que sea ya, de una. Pero Dios dice, un momentico, espérate un momento. Pero Dios nos pone a esperar y nosotros queremos que Dios nos responda de una vez. Queremos que Dios nos responda de una, pero cuando Dios calla, nos desespera el silencio de Dios. Me acuerdo una vez, hace ya bastantes años, mi hija Geraldine yo creo que tenía como unos 2 años o 3 años. Teníamos que salir y íbamos a buscar a mi esposa. Mi esposa estaba en ese entonces en el trabajo y yo me dedicaba era solamente a servir al Señor, que es una gran bendición y lo sigo haciendo hasta hoy. Y esa semana yo estaba en la casa y mi hija, no me acuerdo qué fue lo que hizo, pero le dije a ella, estoy bravo contigo y no te voy a hablar. Una niña de 3 años me miró y subimos, teníamos una motocicleta, nos montamos en nuestra moto, yo la llevaba. Entonces ella empezó en el camino a hablarme, a preguntarme, sí, papi, y hablarme, y yo no le respondía. Pasó un minuto y yo no le respondía. Y ella, papi, ya al cabo de 2, 3 minutos empieza ella a llorar, papi, yo quiero que me hables, no quiero que te quedes callado, háblame. Y al verla llorar, eso se conmovió mi corazón. Y paré la moto, la abracé y le di un beso. Le dije, hija, te amo mucho. Siempre tu papá te va a hablar. Ella estaba asustada, pensó que el papá nunca más le volvería a hablar. A veces, cuando Dios no nos habla, nos asustamos y creemos que Dios nunca más nos va a volver a hablar. Solamente Dios calla para ver qué tanto resistimos. ¿Qué tan pacientes somos? El amor hacia mi hija y hacia mis hijos ha sido siempre grande, siempre. Y dice Romanos que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios
no nos dará con Jesús todas las cosas. Tenemos la garantía de que Dios es fiel, es bueno, es maravilloso, pero que Dios nos prueba, que Dios a veces nos pasa por silencios, que Dios prueba nuestra paciencia, haciéndonos esperar. A veces pasan en nuestra vida cosas negativas. A veces llegan a nuestros oídos palabras negativas. Y eso nos hace detener, nos hace dudar, nos hace desconfiar. Pero yo le digo en el nombre de Jesús, el Señor siempre estará contigo. Dios nunca te soltará de la mano. El Señor siempre va a tomarte de la mano y te va a levantar, te va a llevar a grandes cosas. Si hoy crees que Dios está a tu favor, si hoy crees que tú eres especial en las manos de Dios, que tú eres un hijo con el favor de Dios, y si tú eres un hijo con el favor de Dios, te aseguro que vas a experimentar milagros. Aquí hay una persona, Dios me está hablando de alguien que le está diciendo, no tienes que correr, no tienes que correr más. Dice el Señor, te tomo de la mano y te voy a enseñar a caminar. Dice el Señor, porque cuando vas conmigo, dice, todas las cosas se alinean a tu favor. Dice, has estado cansado, has estado cansada, porque has corrido creyendo que no lo vas a lograr. Y dice el Señor, tranquila, que yo conozco tu futuro. Tranquila, que yo voy en tu barca. Dice el Señor, esas tormentas hoy se tienen que calmar. Dice, porque he preparado para ti un puerto seguro y te voy a llevar a la respuesta que esperas. Dice el Señor, te he pasado por la prueba, te he pasado por el fuego, te he pasado por el molino, dice el Señor. Pero dice Dios, dice, te he pasado porque sé que tienes la madera, tienes la resistencia de un guerrero, de uno que vence, de uno que lo logra. Dice el Señor, vas a cruzar al otro lado donde te espera la bendición, donde te espera la promesa. Dice Dios, no te rindas, no dejes que las palabras del negativismo, no dejes que voces negativas apaguen tu fe, no dejes que seas frustrado en el propósito que tengo para ti, dice el Señor. Supera, dice, tu fe hará que superes todos los obstáculos. Dice, aunque veas que las cosas se tornan más difíciles, dice Dios, aún así saldrás en victoria, porque el que pelea a tu favor es Jehová de los ejércitos. Aunque te veas que estás al borde del abismo y que nada se puede hacer ya para favor tuyo, Dios dice, he aquí viene una gran lluvia para ti. He aquí viene una respuesta para ti. Dice el Señor, no desista, sigue adelante, no renuncies, sigue adelante. No bajes los brazos, levántalos. Porque cuando tú lo levantas, dice, ángeles se despliegan a tu favor. Dice, aférrate a mi palabra, aférrate a mi promesa, dice el Señor. Confía aunque no tengas fuerza. Dice, confiesa con tu boca lo que el cielo hoy está anunciando por ti. Baja del cielo mi palabra y establécelo en medio de tu casa, dice el Señor. Porque milagros ocurrirán cuando tu fe se mueva bajo mi palabra. Hay una mujer que clama por su familia. Y el Señor me dice,
esa familia rota. Dice, yo soy el alfarero y yo soy el que restauro la vasija, dice el Señor. Y yo restauro tu familia. Yo soy el que restauro tu matrimonio. Yo soy el que restauro tus hijos. Yo soy el que restauro lo que otro lo ve como algo perdido. Dice, no me he olvidado de ti. Estás diciendo, Dios me olvidó. Soy tan poca cosa que hasta Dios me olvidó, dice el Señor. Esos pensamientos no son míos. Eso es lo que el diablo quiere que tú veas, dice el Señor. Porque siempre me he acordado de ti, dice Dios. Acércate, porque tengo planes para contigo, dice Dios. El desierto no es eterno para ti. El desierto no es para siempre. El desierto tiene una fecha de vencimiento en tu vida, dice el Señor. Y te voy a mostrar el día, porque el día ya llegó para ti, donde el desierto se acaba y comienza la primavera, dice Dios, donde vas a ver árboles llenos de fruto y vas a comer hasta saciarte y vas a gozarte tú y tu casa, dice el Señor. Levántate tú que lloras y declara victoria en medio de tu casa, en medio de tu hogar. Oh, aleluya. Aquí hay alguien que el Señor está sanando. El Señor me dice que declare sanidad sobre el cuerpo de alguien que Dios está sanando de cáncer. Y yo declaro sobre ti que ese cáncer se muere, que ese cáncer se termina ahora para ti. Esas células malignas hoy se queman y se desintegran en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está trayendo sobre ti esta palabra. Y te levanto ahora en vida, declaro sobre ti vida. Declaro sobre ti vida. Declaro sobre ti vida ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo. 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 Hay alguien al que le van a llamar y van a poner en las manos de él como un cheque, como, como dinero para pagar lo que tiene que pagar y para que pueda vivir y trabajar con lo que le queda. Y lo que el Señor me dice claramente es lo que yo hice con Eliseo y la viuda al cual sus hijos iban a ser llevados esclavos, se los iban a quitar por causa de una deuda, dice el Señor. Así como a esa viuda, hoy a ti, dice el Señor, estoy trayendo una respuesta porque el poquito de aceite se convertirá en abundancia para ti, donde pagarás todo lo que tienes que pagar y aún lo que te queda te dejará para que vivas con tu familia bien. Recibe ahora esta palabra en el nombre de Jesús. Oh Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Si escuchaste este mensaje, quiero que lo puedas compartir. Yo sé que al lado tuyo, a un amigo, un vecino, un familiar, necesita escuchar lo que Dios hoy declaró y que para ti ha sido de bendición. Ahora, siémbrelo en otra persona. Compártalo con más personas, 2, 3, 4, 5. Compártalo. Y suscríbete en nuestro canal. Haz que podamos llegar a más personas para que muchos
reciban lo fresco de Dios. Yo declaro que los cielos se han abierto y Dios está derramando sus tesoros para sus hijos. Conviértase en ese portador de buenas noticias. Si quieres escribirnos, ahí va a aparecer o ha aparecido nuestro correo, escríbenos, danos tu petición y estaremos orando por ella. Y nos vemos el próximo programa, nos vemos en el próximo video, donde una palabra fresca viene para ti. Dios le bendiga. Recuerde que los cielos están abiertos para ti. Les habló el pastor Robinson Arrieta. Que Jehová les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga Dios sobre ustedes paz. Bendiciones.